Eh, ok. Buenas tardes, chicos. El día de hoy vamos a empezar, bueno, buenas noches, chicos. El día de hoy vamos a empezar ya con la unidad 2. eh, Teniendo en cuenta que ya en la unidad 1 ya hemos repasado bastante. Las primeras 3 semanas, bueno, 2 semanas, comenzamos en la segunda semana hasta inicios de esta cuarta semana. Hemos repasado toda la unidad 2, tanto teoría como ejercicios. Creo que resolvimos la mayoría de los ejercicios de la tarea, saltándonos unos cuantos para tratar de tomar todos los temas, ¿no? Y creo que igual con eso de ahí están listos para su lección, que se ha suspendido como 2 veces, pero bueno, traten de repasar lo más que se pueda. eh, Traten de preguntar todo lo que puedan. Trato de responder todas sus preguntas en lo que me es posible. Los días jueves y viernes un poquito menos porque son un poquito pesados para mí, pero bueno. Entonces, vamos a empezar lo del día de hoy. El día de hoy ya vamos a iniciar la unidad 2. La unidad 2 se trata nada más y nada menos que ya de componentes de secuencia y de para qué me sirven. Bueno, les voy a dar una pequeña introducción de qué son las componentes de secuencia, porque más allá de dar bastante teoría, en este caso, lo de las componentes de secuencia es más saber cómo trabajar con ellas que otra cosa, ¿ya? Ya, demos un color, ya. Bueno, en un par de minutos vamos a empezar, ¿sí? Ya, ok, disculpe la interrupción. Vamos ahora sí a empezar. Ya, para ello, ustedes saben que durante la materia, básicamente me valgo de las diapositivas del ingeniero. De ahí sacamos los ejercicios que los ejercicios no son más complicados de los que van a encontrar en los libros. De hecho, hasta los de los libros son más fáciles que los que tiene el ingeniero. Entonces, ¿qué mejor para estudiar que los ejercicios de la tarea? Ya. Entonces, denme un segundito. Vamos a copiar rapidito esto. Entonces, vamos a dar una pequeña introducción ¿cómo se llama el tema? Eh, a las componentes simétricas o el dominio de las secuencias, como ustedes lo quieren llamar. Entonces, recordando ciertas cosas, eh, tenemos por lo general, eh, recordemos cómo se trabajaba un sistema trifásico. Un sistema trifásico que era balanceado, ¿qué propiedades tenía? Digamos, este sistema trifásico que se encuentra aquí es una fuente trifásica modelada lo más, entre comillas, real posible, ¿sí? Una fuente trifásica, obviamente alterna para que sea trifásica, que tenía en consideración que si la fuente era balanceada y en secuencia positiva en este caso, los tres voltajes tenían la misma magnitud, pero desfasados 120 grados, ¿sí o no? Este estaba, digamos, a 0 grados, este estaba a menos 120 grados y la fase C a 120 grados positivos. Disculpen un momento, voy a utilizar el puntero, ¿ya? Para hacerlo más didáctico. Entonces, este de aquí estaba a 0 grados, este de aquí a 120 grados negativos y este de aquí a 120 grados positivos. Y recordemos que decir, perdón un ratito, ya, decir menos 120 grados es lo mismo que decir 240 grados, ¿sí? Recordemos eso de ahí, ¿ya?
Entonces, ¿qué pasaba con eso? Que si el sistema total era balanceado como tal, o sea, que todas las impedancias de línea eran iguales, todas las cargas eran iguales en cada una de las fases, la única diferencia entre las corrientes y los voltajes producidos en todo punto del sistema de potencia iban a ser las fases. ¿A qué me refiero con esto? A que la corriente que pasaba por aquí, por la fase A, era la misma que pasaba por la fase B y era la misma que pasaba por la fase C, pero desfasadas 120 grados entre sí en el caso de la secuencia positiva y secuencia negativa. ¿Sí o no? Entonces, en los casos de un sistema trifásico balanceado, lo que podíamos hacer era simplemente resolver con el diagrama unifilar y listo, se acabó el problema. ¿Sí o no? Ahora, yo les pregunto, ¿qué pasaría si tuviésemos un sistema trifásico del tipo desbalanceado? ¿Qué sucede con un sistema trifásico desbalanceado? ¿Qué pasaba? ¿Qué tenía en consideración? Que ya no se iba a cumplir la premisa de que la corriente de la fase A era igual en magnitud a la de la fase B y a la de la fase C, pero con diferente ángulo. Ahora van a ser tanto diferentes la magnitud y el ángulo, ¿ya? ¿Cuándo ocurre un desbalance en un sistema? Cuando ocurre una falla de tipo no simétrica, o sea, falla simétrica, una falla de una fase a tierra, de dos fases a tierra, una falla entre líneas, eh, fallas de fases abiertas, una fase abierta, dos fases abiertas, etcétera, ¿no? Por lo general, la falla más común que ustedes van a encontrar en un sistema de potencia, que creo que tiene un 60 y pico por ciento de probabilidad de suceder, eh, es la falla de una fase a tierra. Entonces, al ocurrir una falla, una fase a tierra, lo que está ocurriendo es que, por ejemplo, en la fase A, se está, como decir, reduciendo el camino de impedancia. Es como que se está cortando las impedancias que están aquí. Entonces, la impedancia total, vista desde la fuente, es más chiquita. Y por lo tanto, los valores de corriente van a cambiar solo para la fase A. Eso va a producir un desbalance en el sistema, ¿sí? Y ya no lo podemos analizar con el unifilar. Entonces, en base a ciertas investigaciones, no me acuerdo cómo se llama, hubo un investigador, Fortescue, que, que dio esta propuesta. Básicamente, si nosotros tenemos un sistema trifásico, disculpen, un momentito, un sistema trifásico que es del tipo desbalanceado, ¿sí? Déjenme escribir aquí, ya, desbalanceado. No se preocupen que también vamos a hacer ejercicios hoy. Sí, vamos a ver un poquito de teoría muy por encimita y vamos a hacer ejercicios, ¿ya? Un sistema trifásico que es del tipo desbalanceado, nosotros siempre vamos a poder resolverlo con la ayuda de tres sistemas trifásicos, ¿ya? O sea, lo vamos a descomponer. El sistema trifásico desbalanceado lo separamos en tres sistemas trifásicos separados, ¿no? Que van a ser cada uno balanceado y van a tener distintas secuencias. ¿Sí? ¿Se acuerdan que hablábamos de secuencia positiva y negativa en redes eléctricas? Ya, acá también vamos a hablar de algo así. Vamos a tener un sistema trifásico balanceado de secuencia 0, un sistema trifásico balanceado de secuencia positiva o secuencia 1 y un sistema trifásico balanceado de secuencia negativa. Estos tres sistemas son trifásicos, tienen fase A, B y C y son balanceados, ¿ya? Pero, ¿qué quiere decir que sean balanceados? Bueno, que aquí los voltajes, qué sé yo, aquí tengo voltajes VA, BB y BC, que son desbalanceados en el sistema original, ¿sí o no? Tienen distinta magnitud, distintas fases, no hay relación de las fases, nada de eso, ¿ya? Lo que quiere decir es que en el lado de acá, del otro lado al igual, en el lado de secuencia 0 vamos a tener voltaje A de secuencia 0, voltaje B de secuencia 0 y voltaje C de secuencia 0. Estos tres voltajes en la secuencia 0 van a ser balanceados, pero un balanceado, digamos, especial. ¿Por qué razón? Porque van a tener la misma magnitud y la misma fase. ¿Ya? Esa es la característica de la secuencia 0, que los fasores, voltaje de las tres fases van a tener misma magnitud y mismo ángulo. Es como que si nosotros lo dibujásemos, uno estaría encima del otro y uno tapa el otro, básicamente. ¿Por qué? Tienen el mismo largo y la misma inclinación respecto a la horizontal, misma magnitud, mismo ángulo. ¿Sí? Eso es los voltajes de secuencia 0. Ya este sistema de trifásico va a tener esta composición. Ya luego, para la secuencia positiva, va a ocurrir que tenemos el voltaje BA de secuencia positiva, el voltaje BB de secuencia positiva y el voltaje BC de secuencia positiva. ¿Cuál va a ser la relación aquí? Fácil, es la misma que ustedes analizaron en la materia de redes. Si el voltaje BA está aquí en la secuencia positiva, el BC va a estar acá, sumado 120 grados, ¿sí o no? Y el BB va a estar acá, restado 120 grados, ¿verdad? O sea, 120 grados negativos hacia acá y acá 120 grados positivos.
¿Ya? Y en secuencia negativa también vamos a tener voltajes VA, VB y BC, ¿ya? En el mismo punto, porque estos sistemas de potencia van a ser igualitos a los sistemas de acá, igualitos, la misma cantidad de componentes, la misma distribución, todo. Si vamos a calcular los voltajes en los mismos puntos, en los mismos nodos, pero de los tres sistemas, ¿ya? Y estos de acá van a tener la peculiaridad de que sí son balanceados. Vamos a sacar aquí un BA de secuencia negativa. Ahora, lo único que cambia en la secuencia negativa es que se intercambian las fases B y C, ¿verdad? BC de secuencia negativa. Y listo. Y ahora, la suma de estos tres voltajes, por ejemplo, VA de secuencia 0 más VA de secuencia 1 más VA de secuencia 2, me da el voltaje de VA, denme un segundito, por favor, el VA desbalanceado, ya, básicamente. La suma del voltaje BB de secuencia 0 más BB de secuencia 1 más BB de secuencia negativa me da el voltaje desbalanceado de B. La suma del voltaje BC de secuencia 0, BC de secuencia 1 y BC de secuencia 2 me da el voltaje BC desbalanceado. Entonces es perfecto, maravilloso, ¿sí o no? Podemos resolver tres circuitos balanceados a la vez y encontrar la respuesta de un circuito desbalanceado que nos daba tantos dolores de cabeza en la materia de redes, ¿ya? Pero ustedes dirán, chuta, un sistema trifásico, o sea, en lugar de resolver un sistema trifásico desbalanceado, resuelvo tres balanceados. ¿No es igual un poquito más de trabajo, tal vez? No, porque hay una relación aquí. Acuérdense una cosita. Recordemos que lo que dijimos aquí abajo. Los voltajes de secuencia cero, todos son igualitos, ¿sí o no? BA es igual a BB y BB es igual a BC, ¿sí o no? Entonces, estos de aquí los vamos a poner un nombre. Voltajes de secuencia cero. Nada más. Porque son igualitos, son la misma magnitud, mismo ángulo. ¿Ya? Los tres, no hay desfase de ángulo aquí. En secuencia positiva y negativa vamos a hacer una cosita. Vamos a definir un nuevo fasor. Ya esto les habrá enseñado el ingeniero. Un fasor que tiene una magnitud de 1 y un ángulo de 120 grados. ¿Ya? Este fasor A lo único que sirve es para desfasar, es decir, para sumarle 120 grados a la fase. ¿Qué pasa si yo tengo A al cuadrado? Simplemente, en lugar de sumarle 120 grados, le sumo 240 grados. Acuérdense que sumar 240 grados es lo mismo que restar 120, perdón. ¿Ya? Acuérdense de eso. Ya, esto de aquí es una premisa súper importante porque me va a permitir a mí reducir bastante los cálculos. Y ojo, pongan mucha atención con esta teoría porque va a ser la base de las unidades 3 y 4. ¿Sí? No solo la unidad 2. La unidad 2, 3 y 4 van súper de la mano. ¿Ya? Y esto va a ser la base también para la materia de, ¿cómo se llama esa materia? Protecciones eléctricas. ¿Sí? Si dominan bien esto de aquí, les va a ir muy bien en protección. Listo. Entonces, ¿qué sucede? Había una relación entre las fases A y B y C, ¿sí o no? Que en secuencia positiva, la fase B, denme un segundito por favor, ahí. En secuencia positiva, la fase B de secuencia positiva era la fase A de secuencia positiva multiplicada por 1 a 120, menos 120 grados, ¿sí o no? Y la fase C de secuencia positiva era la fase A, pero 120 grados hacia arriba. Entonces aquí era 1 a 120 grados. ¿Qué pasa? Que yo esto de aquí lo puedo reemplazar con a al cuadrado y esto de aquí con a. Es más, vamos a hacer otro cambio. A la fase A, secuencia positiva, la vamos a llamar voltaje de secuencia positiva, nada más. Sí, voltaje B1. Así nomás. Solo lo vamos a cambiar. Ya van a ver por qué, ya les voy a explicar por qué. No se preocupen, no se asusten porque no es nada complicado. Solo es para que lo entiendan y para que puedan hacer todos los cambios, porque si se dan cuenta en la tarea no está de aplicar solo lo que les da el ingeniero, el equivalente, sino también tienen que sacar unos cuantos, ¿sí? Solo es para comprender esa parte. Ya, no se preocupen. Entonces aquí tendremos el voltaje de secuencia positiva multiplicada por la constante A al cuadrado. Acá tenemos en la fase C, secuencia positiva sería el voltaje de secuencia positiva multiplicada por la fase A. ¿Ya? Y algo similar podemos hacer con la secuencia negativa. Acordémonos que el voltaje de secuencia negativa en fase B y fase C, aquí era igual. ¿A qué será? Bueno, el voltaje A, secuencia negativa, voltaje A, secuencia negativa, y acá se cambiaba. Acá era 1 a 120 grados, sumaba, y acá era 1 a 240 grados. Disculpen, me equivoqué, 240 grados. Listo. Esto de aquí es la constante A, y esto de aquí es constante A al cuadrado. ¿Sí o no? Fasor A, constante A, como lo quieran llamar. Y ahora, este fasor A lo vamos a llamar
voltaje de secuencia negativa, o V2, nada más, ¿ya? Entonces, VA de secuencia negativa se convierte en V2. BB de secuencia negativa, disculpen, ya, BB de secuencia negativa se convierte en B2 multiplicado por A, ¿sí o no? Y BC de secuencia negativa se convierte en B2 multiplicado por A al cuadrado. Maravilloso, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque acuérdense que son sistemas trifásicos balanceados, ¿ya? Veamos una cosita más antes de ver la conclusión final de esto, ya, lo último de esto. Veamos una cosita más. ¿Qué pasa si yo reemplazo todo eso que he encontrado en las sumas que están aquí? Vamos a ver rapidito. Ya, en lugar de poner básicamente el fasor voltaje VA desbalanceado o balanceado, como quiera, cualquier sistema, sería el voltaje de secuencia 0 más el voltaje de secuencia positiva más el voltaje de secuencia negativa. En el fasor voltaje V, en el dominio de las fases, sería el voltaje de secuencia 0 más el voltaje V en la secuencia positiva era voltaje de secuencia positiva multiplicado por A al cuadrado más el voltaje de secuencia negativa multiplicado por A. Y el voltaje C desbalanceado era el voltaje de secuencia 0 más el voltaje de secuencia positiva multiplicado por A más el voltaje de secuencia negativa multiplicado por A al cuadrado. ¿Y qué sucede? ¿Qué son estos voltajes de secuencia 0 positiva y negativa? Son los voltajes que yo calcularía en los sistemas de secuencia 0, 1 y 2 para la fase A. ¿Qué quiere decir esto? Que yo en los tres sistemas trifásicos balanceados que he encontrado, solo tengo que resolver una fase. Tengo que sacar el monofásico, el unifilar de los tres sistemas y resolver solo los unifilares. Tengo que resolver tres unifilares en la fase A, obviamente, fase A, fase A y fase A. Y de ahí voy a sacar, en este caso, como quiero un voltaje, voy a sacar las respuestas de voltaje de la fase A, de la secuencia 0, fase A de secuencia positiva y fase A de secuencia negativa. Y con eso voy a poder sacar la respuesta total, desbalanceada. Y para cada una de las fases A, B y C, sin complicarme la vida, solo tengo que resolver tres monofásicos y se acabó. Si lo quieren ver de forma matricial, el equivalente de secuencia quedaría esto, simplemente una matriz, ¿sí? Y aquí ya vamos a terminar con la teoría. Ya, esto es toda la teoría en realidad, ¿sí? No se preocupen. Entonces, si yo saco, lo llevo a forma matricial, aquí me quedaría 1, 1, 1, multiplicado 1, a al cuadrado, a, aquí me queda a y a al cuadrado, y aquí me queda 1. ¿Ya? Y aquí me quedaría multiplicando los fasores de secuencia. ¿Sí? Esto de aquí se conoce como la matriz A. Y esta matriz lo que nos va a permitir es hacer un cambio de dominio, del dominio de las fases, que cuando estamos hablando de voltajes fase A, B y C, estamos hablando del dominio de las fases, al dominio de las secuencias, que es el dominio de los circuitos equivalentes de secuencia positiva, negativa y cero. ¿Ya? Entonces, ahora, ¿qué pasaría con esta matriz A? Esto se llama matriz A, por si acaso. Si yo tengo los voltajes de secuencia positiva, perdón, los voltajes en el dominio de las fases y quiero sacar los voltajes en el dominio de las secuencias, ¿qué hago? Bueno, es un sistema matricial. Multipliquemos por A inversa y A inversa en ambos lados. ¿Qué pasa cuando multiplicas una matriz por su inversa? Te va a quedar la identidad. Y la identidad, digamos que es como que está multiplicando por 1 aquí, al otro vector. Y ya, te queda el otro vector. Por lo tanto, lo que nos va a quedar, y ojo, aquí ya solo, si quieren, si están anotando, si quieren, solo anoten esto, perdón. B0, B1 y B2, ¿ya? Van a ser iguales a esta matriz invertida, ¿sí? 1, 1, 1. Apréndanse solo el orden de la matriz, no importa, porque siempre la van a utilizar igualita, ¿sí? No se preocupen por eso, ¿sí? Solo el orden de la matriz. Y aquí queda BA, BB y BC, ¿ya? Y esta matriz está inversa, ¿ya? Esto es la matriz A inversa. Ya, ¿qué sucede aquí con la matriz A inversa? ¿Qué peculiaridad tiene? Esta matriz es especial. ¿Por qué? Porque su inversa no es nada más que multiplicar por 1/3 a la matriz A. Es decir, que la matriz A inversa no es nada más que 1/3 de la matriz A original. Y ya le sacaron la inversa, multiplíquenla por 1/3 y ya está. Y así sacan el equivalente, los equivalentes de secuencia. Esto funciona tanto para voltajes como para corrientes. ¿Ya? No sé si hasta ahí alguien tenga alguna duda, algo no ha quedado claro. Bueno, fasorialmente,
fasorialmente, los fasores BA, BB y BC podrían estar así, qué sé yo. Este fasor sería BA, el BB sería tal vez más chiquito y estaría por aquí, y el BC sería tal vez más grande y estaría por aquí. O sea, este es el origen, ¿no? Esto sería fasorialmente estos tres fasores de aquí desbalanceados. Y esos son la suma de estos tres, la suma vectorial de estos tres vectores, por así decirlo, conjuntos de vectores. Si ustedes suman así, A con A, B con B, C con C, les va a quedar esto. ¿Ya? Eso es gráficamente. ¿Sí? La parte gráfica, en realidad, yo no la manejo mucho porque no me ha llegado a servir de mucho. Es solo para verlo, nada más. Les voy a enseñar hoy día unas gráficas para que vean cómo les tiene que quedar en la tarea. De hecho, si quieren, pueden copiarla de aquí mismo del video. No creo que haya problema. ¿Sí? Los hice en MATLAB hace una semana y se me perdió el código. Si no, les pasaría hasta el código. Pero bueno. Si alguien tiene alguna duda hasta ahí, me avisa. Y si no, ya vamos con ejercicios de una. Bueno, aparte de eso, perdón, disculpen, el ingeniero les dio algunas demostraciones de cómo sacar equivalentes de secuencia para las impedancias en Y, impedancias en delta, transformándolas a Y, obviamente, para las líneas de transmisión, para las generadoras, pero con ciertas condiciones. Ojo, hay algunos acoplamientos por ahí, etcétera, ¿no? Hay veces en las que hay cambios en los generadores, ¿ya? Y ustedes no se dan cuenta y aplican el mismo equivalente cuando no se aplica así, ¿ya? Igual vamos a ver ejercicios de ese estilo, no se preocupen, ¿ya? Y por último, lo último que quiero decirles de teoría de la materia, perdón, de la unidad, es esto de aquí, los equivalentes de secuencia de los transformadores, ¿ya? Solo un poquitito de teoría así por encimita de lo que tienen que saber para aplicar esto de los equivalentes de los transformadores, ¿ya? Un poquitito, nada más. Para el equivalente de transformadores, lo único que tienen que saber es el tipo de conexión, automáticamente. Si es Y, o sea, estrella, estrella, estrella en el primario, estrella en el secundario, ya saben de antemano que no va a haber cambio de fase, ¿ya? No, podría haber un cambio de fase de 180 grados, pero no le van a parar bola a eso. En esta materia no, ¿ya? Entonces no va a haber cambio de fase, bla, bla, bla. Y ahora, después de tener ciertos supuestos, vamos a suponer, valga la redundancia, que las reactancias vamos a omitir la parte de la resistencia del núcleo, la parte de la, ¿cómo se llama? La reactancia de magnetización, o sea, todo ese ramal de magnetización que es de pérdidas, lo vamos a omitir, porque básicamente es despreciable, ¿ya? Vamos a omitirlo y lo que nos va a quedar del equivalente del transformador solo es su reactancia de dispersión, su reactancia de fuga. Esa reactancia de dispersión, esa XD que ustedes le dan, perdón, XT que ustedes le dan en todos los ejercicios, ¿se acuerdan que se los daban en el sistema de potencia 1 también? Es la reactancia de secuencia positiva y es la reactancia de secuencia negativa. Ya, directamente. No hay ningún cambio. Pero en la secuencia 0 dependerá de si la conexión es en estrella. Si es en estrella, dependerá de si tiene conectado un neutro. O dos, si ambas conexiones son en estrella y ambas tienen un neutro, simplemente se le coloca a la impedancia de secuencia 0 la suma de 3 veces cada una de las impedancias de los neutros. Se acabó. Y ese es el equivalente. No cambian nada más. Y ahí están los equivalentes. Y. No hay ningún corte ni nada. Lado de alta tensión y lado de baja tensión. Obviamente, cuando ya llevas a un circuito equivalente de secuencia, estás llevando a un unipilar. Entonces ya no hay lado de alta tensión ni baja tensión. ¿Sí? En secuencia, bueno, ¿qué pasa cuando la conexión es Y y solo uno de los lados de la Y está aterrizado? Fácil. El otro lado, el que no está aterrizado, termina abierto. Se acabó. En la secuencia 0. Se acabó. No hay nada más. Es porque aquí es como si tuviésemos, son lo mismo, solo que aquí es como si tuviésemos una impedancia que es igual a infinito, ¿ya? Eh, Perdón, sí, una impedancia igual a infinito. Como tenemos una impedancia infinita, ¿qué va a pasar? No va a haber corriente por este ramal y por lo tanto es como un circuito abierto. Por eso está abierto aquí. ¿Se acabó? Listo. ¿Qué pasa si el lado de la Q está aterrizado y el lado de la P es el que no está aterrizado? Simplemente cierran aquí el hueco y lo abren acá. Se acabó. Sí. No se preocupen por eso, solo cambia de lado y ya. ¿Qué pasa ahora cuando la conexión es delta-delta? Acuérdense que en la conexión delta-delta, ¿qué pasaba? ¿Qué pasaba para sacar el equivalente? Teníamos que transformarlo en estrella, la delta, ¿sí o no? Y la estrella que teníamos era ¿de qué tipo? Tipo no aterrizada, ¿sí? Neutro flotante. Por lo tanto, al ser estrellas no aterrizadas los dos equivalentes, ¿qué va a pasar? Que de los dos lados va a estar abierto, ¿sí? Y como no hay impedancia del neutro,
la reactancia de secuencia 0 de ese transformador es la misma que la de secuencia positiva y negativa, ¿sí? Y aquí quedan los terminales de alta y los terminales de baja, que se llevan al unifilar. No se preocupen, también lo vamos a ver en ejercicios en su momento, ¿sí? De hecho, tenía planeado resolverles o pasarles o darles una parte de la tarea del proyecto de hace 2 semestres, ¿sí? Tengo por ahí unos cuantos unifilares y se los voy a mostrar, no se preocupen, ¿ya? Y luego, ¿qué pasa? Bueno, si tenemos, ahora sí, las conexiones especiales. Cuando tenemos estrella delta, delta estrella, ¿ya? Lo que va a suceder es que, bueno, si tenemos una estrella aterrizada, lo que sucede es que, bueno, el lado de la estrella queda igualito. Tenemos que sumarle la impedancia del neutro, pero cuando llegamos al lado de la delta, tenemos que conectar la impedancia, la reactancia equivalente, con el terminal de referencia. Y este lado también queda abierto en el lado de la delta. ¿Ya? Por su equivalente, no una estrella sin neutro. ¿Ya? ¿Qué va a pasar en la secuencia positiva o negativa? Si me dicen que desprecie cambios de fase, yo utilizo estos equivalentes, de aquí arriba. Si me dicen que tengo que considerar los cambios de fase, utilizo estos transformadores ideales. Estos transformadores, su relación de vueltas, básicamente es la relación de vueltas en secuencia positiva, en este caso sería 1 a 30 grados partido 1. Lo único que hacen es cambiar la fase, le suman 30 grados, ¿sí? Y esta es la relación entre el voltaje de alta, bueno, el voltaje en el lado de P con el voltaje en el lado de Q, ¿sí? Esa es la relación de los transformadores. Cambian la fase, nada más, ¿sí? Y en la secuencia negativa, en lugar de tener más 30, le tenemos menos 30, nada más, ¿sí? Ya saben, si se cambia de lado el transformador, simplemente, si se cambia de lado, este lado es la delta y este lado es la estrella, simplemente le dan vueltas de circuito. Ya está, se acabó. Y si es una estrella delta, pero la estrella no es aterrizada, bueno, queda abierto aquí, ya no se conecta con la referencia. Y ya está, ese es el único cambio. Esa es toda la teoría que deben saber por ahora, ¿ya? De ahí la parte de las demostraciones. Quería darles unas cuantas aquí, pero me di cuenta que estaban en la tarea. Así que, en realidad, lo que vamos a hacer es resolver las demostraciones de la tarea para evitarnos repetir las demostraciones que ya les dio el ingeniero en las diapositivas, ¿no? Sería tonto hacerlas de nuevo. Pero sí les pido que se las lean, que traten de analizarlas, el por qué las sacó así, para que se acuerden cómo sacar un equivalente de secuencia, y en el caso de que exista algún cambio en el sistema, ustedes puedan sacar el nuevo equivalente, ya, porque a veces no es el mismo. Dicho eso, y si no hay preguntas, vamos ahora sí a los ejercicios, a lo que importa, ¿ya? Esa teoría era ligeramente importante porque está en la diapositiva, desde otra forma, tal vez explicadas de otra forma, pero pues está en la diapositiva, ¿sí? Vamos a hacer rapidito los ejercicios. Vamos a hacer los primeros 3 ejercicios de la tarea y la siguiente clase hacemos unos 4 más, 5 más, porque ya explicamos la teoría, y así hasta terminarla toda si es posible. Bueno, no sé si la terminemos toda porque ya la siguiente semana tenemos un feriado, entonces no vamos a tener una garantía. Bueno, entonces, tenemos el ejercicio número 1. Este es sencillito, sencillito. En 2 minutos lo terminamos, ¿ya? Este es el ejercicio número 1. Lo que me dice es que tenemos los siguientes voltajes monofásicos, posiblemente sean voltajes salidos de una fuente, yo qué sé, ¿ya? Pero son voltajes monofásicos desbalanceados, ¿ya? Por ahí puede ser de una fuente trifásica desbalanceada. Raro de ver, pero puede pasar, ¿no? Me da un segundo, disculpen, por favor. Me da un segundo, por favor. Ya, tenemos los siguientes circuitos que son trifásicos, perdón, los siguientes voltajes que son trifásicos desbalanceados. Entonces, anotémoslos por ahí, ¿no? Para tenerlos en cuenta, ¿sí? Entonces, trifásicos desbalanceados, el fasor A, tenemos 280 grados, perdón, 280 voltios a un ángulo de 0 grados, ¿ya? Por lo general se trabaja en valores por unidad, pero como no tenemos ninguna base, trabajémoslo así tal cual, ¿ya? El voltaje B lo tenemos a 250 voltios a un ángulo de ¿cuánto? De 110 grados. Perdón, de 110 grados. Y desde ahí ya podemos ver que no, que de verdad son desbalanceados. ¿Por qué? Porque desde el principio las magnitudes son diferentes. Entonces ya de por sí, ya eso me dice de plano que son desbalanceados. Luego, las fases no tienen 120 grados entre sí. Entonces ya también eso me confirma que son desbalanceados. Listo. Ahora, tenemos la fase C, que tiene un voltaje, peor todavía, 290 grados, más grande todavía. Perdón, 290 voltios a 130 grados. Chuta, ya hay un problema, ¿no? Hay un desbalance. Entonces ya de por sí, yo sé que las ecuaciones tradicionales no me van a servir. Listo. Me dicen, literal A, calcule las componentes de secuencia de los voltajes línea a línea perdón, línea a tierra o línea neutro, perdón, ¿sí? Básicamente, estos son voltajes línea a tierra, línea neutro, ya vistos desde la fuente.
Ya, o el sistema de potencia trifásico original, ¿no? Me dice que calcule los equivalentes de secuencia de línea a neutro. ¿Cómo haré eso? Fácil. Yo sé que, bueno, aquí el ingeniero los llama así. El ingeniero crea dos vectores. El vector voltajes de fase, que básicamente son los voltajes VA, VB y VC. Es decir, 280 a 0 grados, ¿sí? Aquí las operaciones matriciales van a empezar a ser muy comunes, ¿sí? En el caso de que sea necesario mostrarles algún procedimiento ya más específico, se los voy a mostrar con MATLAB para que se vayan acostumbrando, porque en realidad, si ya les mando el proyecto, ya vieron que el proyecto tiene que ver bastante con MATLAB. Si me es posible, también les voy a pasar, así, me hacen acuerdo, por favor, al terminar la clase, pasarles un link para que puedan descargar, si no lo tienen, el software de TAP para que puedan instalarlo para la parte de la simulación del proyecto, para que no tengan que instalar DeepSilent, porque DeepSilent les puede dañar la computadora, ¿sí? No instalen DeepSilent. Bueno, luego les paso un tutorial para instalar ETAP, que es facilito, ¿no? Ya, ahora tenemos el vector de fases. Necesitamos encontrar nuestro vector de secuencias, ¿verdad? Nuestro vector de secuencias no es nada más que el vector, voltaje de secuencia cero, voltaje de secuencia positiva y voltaje de secuencia negativa. Vamos a llegar a un punto en el que ya ni siquiera vamos a acordarnos que estos son las fases A de los tres sistemas. Simplemente son secuencia cero, positiva y negativa, ¿sí? Porque ya al final hasta nos olvidamos de eso porque no es tan importante. Por eso les decía que la demostración solo era más o menos para identificarlo desde un principio por qué pasaba eso, ¿sí? Nada más. Ahora, tenemos la relación o la formulita que nosotros habíamos visto. Me voy a alejar un poquito para acá para poder resolver el literal A, ¿sí? Esta es una incógnita en el literal A, ¿ya? En mi literal A, lo que yo necesito es BS, pero yo tengo una fórmula. Acuérdense de una cosita. Siempre el vector de voltajes de fase es igual a la matriz A, perdón, multiplicada por el vector voltajes de secuencia. ¿Sí? Aquí es fácil porque es fácil en inglés, ¿no? ¿Sí? Bueno, aquí, esta constante A simplemente es 1 a 120 grados, ¿sí o no? Sabemos que A al cuadrado, si ustedes quieren, pueden ponerlo así en la hojita cuando tengan alguna lección o algo para que no les dé inconveniente, ¿no? 1 a 240 grados o 1 a menos 120 grados, ¿ya? Esta es la constante A minúscula. Listo. Entonces vamos a despejar de aquí, de la formulita, que el vector de secuencias no es nada más que la matriz A la menos 1 multiplicado por el vector de fase, ¿sí? Sabemos que esto es un tercio de la matriz A multiplicado por el vector de secuencias. Perdón, el vector de fases, disculpe. ¿Ya? Entonces, dejándonos de tanta palabrería, reemplacemos, nada más. Todo es un tercio de, uy, perdón, disculpen. Ahí, ya. Sabemos que la matriz A mayúscula simplemente tiene la primera fila llena de unos y la primera columna llena de unos. De ahí todo lo demás se llena con A. Y las diagonales son A al cuadrado. ¿Sí? A al cuadrado y aquí es A y A. ¿Sí? Y listo. Al ingeniero le vale que lo dejen ahí. Y ahí, de aquí ustedes pueden utilizar MATLAB, calculadora, lo que ustedes tengan para poder hacer los cálculos, ¿no? No hace falta que ustedes realicen el cálculo matricial a mano, ¿sí? No se preocupen por eso. No se estresen por eso, no lo hagan a mano. Traten de ganar tiempo en la medida de lo posible, porque los ejercicios que da el ingeniero en lecciones, todo eso, son sencillos, pero sí te ponen a pensar un poquito, ¿sí? Igual te quitan tiempo. Entonces, traten de ser muy rápidos con eso, ¿sí? Listo. Entonces, una vez que despejamos esto de aquí, nos va a quedar que los voltajes de secuencia van a ser iguales a, esto sí lo tengo calculado, no se preocupen, 5.039 a un ángulo de menos 57.65 grados. Este va a ser 272.4 a un ángulo de 6.59 grados. Y acá vamos a tener 27.82 a un ángulo de menos 76.05 grados.
Como no hemos trabajado en valores por unidad, esto sigue teniendo unidades de voltios. Ya, cuidado con las unidades, tratan de ponerlas siempre. Y ya, ese es el literal A. Ahora, vamos con el literal B. Si se dan cuenta, rapidito, lo hicimos en 4 minutos, creo. Literal B, me dicen las componentes de secuencia de los voltajes de línea en línea. Es decir, estos son voltajes de línea neutro, por si acaso. Línea a neutro, ¿ya? Línea a neutro. Línea a neutro. ¿Ya? Ahora, para las componentes de secuencia negativa, yo podría utilizar la misma fórmula con voltajes de línea a línea, ¿sí? Pero les voy a proponer una fórmula, una forma más complicada en realidad, simplemente para complicarnos en el ejercicio, ¿ya? Vamos a sacar las componentes de secuencia directamente con estos valores que están aquí, ¿sí? A ver, les muestro. El voltaje de línea a línea, lo que vamos a sacar son las componentes de secuencia, pero de línea a línea, ¿sí o no? ¿Ya? Esto va a ser, de forma matricial, el voltaje de línea a línea de secuencia 0, voltaje de línea a línea de secuencia positiva y el voltaje de línea a línea de secuencia negativa. ¿Ya? Básicamente, si ustedes se acuerdan de la formulita, perdón, de las demostraciones que hicimos, este sería el voltaje de secuencia 0 de la fase A menos el voltaje de secuencia 0 de la fase B. Esto sería como el B a B, ¿ya? Por así decirlo. Acá lo mismo, voltaje de secuencia 0 de secuencia positiva de la fase A menos el voltaje de secuencia positiva de la fase B. Y acá es el voltaje de secuencia negativa de la fase A menos el voltaje de secuencia negativa de la fase B. Y si nosotros reemplazamos con lo que teníamos hace rato, que esto es B0, B1, B2, y esto es B0 también, ya vamos a llegar a esto, ¿sí? No se preocupen, es por lo que sacamos hace rato, ¿sí? Aquí es B0 menos B0, ¿sí? Aquí es B1 menos B1 multiplicado por A al cuadrado. Esa es la fase B, secuencia positiva, ¿sí? Y acá es B2, perdónenme un segundito, ya, menos B2 multiplicado por A. Y ahí tenemos la expresión de los voltajes línea a línea. Sencillito, ¿no? Solo era un pequeño análisis. Conociendo lo que vimos hace un momento, era más facilito de hacer. ¿Y qué más tenemos? Que B0 y B0 de acá son el mismo fasor. Misma magnitud, mismo ángulo. ¿La resta cuánto me va a dar? 0. Automáticamente. 0. La otra sí tenemos que restar, por desgracia. Voy a reemplazar rapidito. 272.4 a un ángulo de 6.59 grados menos lo mismo, 272.4 a un ángulo de 6.59 grados multiplicado por el fasor A, que vale 1 a 120, a 240, perdón, es como es al cuadrado, sería 1 a 240 grados o a menos 120 grados. Recordemos que es lo mismo, ¿no? Perdónenme un segundito, ya. El de acá sería los 27.82 voltios a un ángulo de menos 76, disculpen un segundito, menos 76.05 grados, menos 27.82 voltios a un ángulo de menos 76.05 grados. Y esto multiplicado por el fasor A, o la constante A, que es 1 a 120 grados. ¿Ya? Voy a colocar en la parte baja la respuesta para no irnos tan del otro lado, ¿no? Para tener todo aquí, ¿ya? Entonces, los voltajes de secuencia de línea a línea son iguales. Es raro que pidan estos voltajes de secuencia, por si acaso. La verdad, súper raro, ¿sí? Van a ser iguales a... denme un segundo porque eso sí no los he calculado. ¿Sí? Denme un segundo para calcularlos. ¿Sí? Denme un segundito y ya los calculamos, ¿sí? A ver, sería 1 menos 1 a 240 grados. Ya, esto me va a dar, disculpen la demora. Sí, disculpen, no lo había calculado. Sí, 471.81
0.64. Al ingeniero le gusta que le den varios decimales. Con 3 decimales está bien, pero traten de darle 4 o 5 decimales en las lecciones, ¿sí? Hasta antes de llegar a la respuesta. Y en la respuesta pueden poner 2, 3, ¿sí? Listo. En la parte de el otro me quedaría 27.8202, que es lo que me salió a mí, a un ángulo de 120 grados. Esto me queda 48.186. Sí, ya como es respuesta le vamos a poner solo 3 decimales, ¿ya? Entonces, 48.186 a un ángulo de menos 30 grados, si no me equivoco. Perdón, aquí sería... perdón, me olvidé de sumarle Me olvidé de ponerle el ángulo a esto de aquí. ¿Cuál es el ángulo? Allá, menos 76.0522. Ya, ahí sí, a un ángulo de menos 106.0522. Sí, disculpen el error. 106.0522 unidades, voltios. Y ya está. Literal de A y B resueltos. ¿Alguna duda? ¿Algo no quedó claro? ¿No me vayan a tener en algún punto? Creo que está todo claro. Voy de una vez a exportar esto de aquí y se los voy a ir pasando para que lo tengan, ¿no? A ver, déjenme ponerle nombre, ejercicio 1, tarea 2. Como les dije, tratemos de resolver la mayor cantidad de ejercicios de la tarea y luego vamos a resolver ejercicios de lecciones anteriores. Bueno, después de la ayudantía les paso esos ejercicios. ¿Sí? Ya los tengo igual ahí, para solo pasarlos. Vamos con el ejercicio 2. También sencillo. Sí, más o menos, también sencillo. El ejercicio 3 es al que quiero llegar porque ese sí es como una demostración. ¿Sí? A ese sí vamos a llegar y vamos a hacerle uno que otro análisis, ¿no? Ya. Vamos con el ejercicio 2. Problema 2.2. El problema 2.2 me dice, tenemos los siguientes voltajes de línea a tierra o línea neutro no balanceados que se aplican a una carga en Y balanceada. ¿Ya? Entonces, no hace falta dibujar la carga en Y. Si ustedes quieren, pueden hacerlo. No hace falta. ¿Ya? Si ustedes desean, pueden hacerlo. Es más, vamos a hacerlo rapidito. ¿Ya? A pesar de que no haga falta. Bueno, en este caso, sería conveniente que lo hagan por lo que me pide el ejercicio en realidad. Sí, solo es por eso. Solo por eso lo estamos dibujando. Por lo que me pide el ejercicio. Entonces tenemos el equivalente de secuencia positiva, perdón, la fase A, B y C. ¿Sí? Fase A, fase B y fase C. Ya en estos terminales se le está aplicando la tensión BA, que me menciona el ejercicio, la tensión BB, que me menciona el ejercicio, y la tensión B sub C, que me menciona el ejercicio. ¿Ya? Me dicen que esas tres tensiones no son balanceadas. Pero ¿qué más me dicen? Me dicen que la carga sí lo es. Es decir, que tenemos una impedancia ZY, ZY y ZY. ¿Sí o no? ¿Ya? Ahora, ¿qué sucedía? Bueno, también me dicen que tengo una impedancia del neutro. Disculpen, no lo había visto. Es por apurado. Sí, disculpen, no lo había visto. Entonces, ¿qué sucede? Tenemos una impedancia tan neutro, ¿ya? Z del neutro con minúscula, ¿ya? Entonces aquí tenemos un neutro, ¿verdad? ¿Qué sucede si el sistema tiene una alimentación desbalanceada? ¿Qué pasaba? Las corrientes eran desbalanceadas, ¿sí o no? Y vamos a tener corrientes entrando, muy posiblemente corrientes entrando, ¿verdad? Pasor corriente IA, pasor corriente, disculpen, perdón, pasor corriente IB y pasor corriente IC. Sí, disculpen si no se ve bien, tratando de utilizar más colores, ¿ya? Disculpen. Ya, entonces, ¿qué pasaba si el sistema era desbalanceado? Las corrientes también lo iban a hacer, no iban a ser balanceadas. Por lo tanto, ¿qué iba a pasar? Que iban a llegar las corrientes a este punto y iba a haber una corriente ¿de qué? Corriente del neutro, ¿ya? De tal forma de que nosotros ahora, al tener corriente del neutro, ¿qué implicaba? Que íbamos a tener una tensión en el neutro distinta de cero, ¿ya? Ojo, por si acaso estamos analizando desde el punto de vista de redes nomás, ¿ya? A ver,
Entonces, me dicen se tiene una carga, la siguiente alimentación desbalanceada a una carga de impedancia en Y balanceada, por fase, perdón, con una impedancia Z del neutro igual a J1. Anotemos por ahí los datos, por favor, déjenme un ratito para anotar los datos. El voltaje VA es igual a 100 a 0 grados. El voltaje BB, uy, perdón, se me fue. PB es igual a 75 a 180 grados. El voltaje BC es igual a 50 a un ángulo de 90 grados. Ya, la impedancia ZY, como dato, también me la dan, es 3 más J4 unidades ohmios, ¿no? Esto está en voltios y lo de abajo en ohmios. Todavía no estamos trabajando en valores por unidad. Y la impedancia del neutro es J, un ohmio. Ya, perfecto. Ahora ya tengo todos los datos. Ahora me piden, literal A, calcular las corrientes de línea IA, IB e IC sin utilizar componentes simétricas. Eso me está obligando a mí a resolver el circuito de la forma en la que hemos visto en redes. ¿Ya? Literal A, no usamos componentes simétricas. Lo que vamos a tener que hacer es aplicar, ¿qué cosa? Bueno, análisis, perdón, me había olvidado la tilde, ¿sí? Nodal, ¿sí? Análisis nodal, método de nodos. Recordemos cómo se aplicaba el análisis nodal. Bueno, solo hay que aplicar análisis nodal a los nodos desconocidos. ¿Cuál es el único nodo desconocido? El nodo del neutro. Sí, porque este de acá es la referencia de tierra y el nodo A, B y C ya los conocemos. Entonces, análisis nodal al nodito N. Ponemos la tensión nodal positiva. Bueno, el análisis nodal no hace falta para qué explicárselos porque ustedes ya lo conocen, ¿no? Sería la suma de las impedancias del neutro, las impedancias que está viendo el neutro, el nodo del neutro, ¿verdad? 1 sobre Zn más 1 sobre Zn, ¿sí? Esto del análisis nodal ya lo conoce muy bien, se los enseñó por ahí sus ayudantes de circuitos, entonces estamos bien, ¿no? Zn, ¿ya? Y a esto le tenemos que restar, disculpen, las contribuciones de los nodos adyacentes, ¿sí? Los nodos BA, ¿verdad? Que comparte con esta impedancia. Entonces tenemos que restarle 1 sobre esa impedancia o, en pocas palabras, la admitancia, ¿no? Y lo mismo va a pasar con los nodos Z, los nodos B y C. ¿Verdad? B y C. ¿Sí? Y esto, uy, aquí, disculpen, disculpen, me faltó sumar una cosita. ¿Sí? Si nos damos cuenta, aquí me faltó sumar una de las impedancias que está tocando al neutro. ¿Cuál era? La propia impedancia del neutro. Sí, Z del neutro. Sí. Y aquí, si nos damos cuenta, he puesto Z del neutro en lugar de ZY. Disculpen ese error. Sí. Yo te iba a preguntar justo, Kenneth, porque me había descuidado un ratito y veo ZN, y digo, con razón no me Sí. salía. Ya, ya. Sí, perdón. No me había dado cuenta, disculpen. Ya. Dale, dale. Y esto es igual a 0, pues pero no tenemos ninguna corriente, ni siendo inyectada ni siendo extraída al nodo. Entonces, por lo tanto, podemos despejar rapidito el voltaje del neutro, la tensión nodal en el neutro sería BA multiplicado, bueno, BA multiplicado por 1 sobre ZY o BA sobre ZY, más BB partido ZY, más BC partido ZY. Y esto partido o dividido para lo que estaba multiplicando acá, la tensión del neutro. Bueno, aquí es 3 veces la impedancia ZY, ¿verdad? Más 1 sobre Z del neutro. Entonces, reemplazando rapidito, nos quedaría 100 a 0 grados partido 3 más 4J. Aquí podemos sacar factor común, por si acaso. Sí, podemos sacar factor común la impedancia Z1 sobre ZY, ¿no? Sería 1 sobre 3 más 4J. Así. Y aquí sacamos la suma de las tensiones nodales. 100 a 0 grados
más 75 a 180 grados, más 50 a 90 grados. Y ahora dividimos. Sería 3 dividido para 3 más 4J más 1 sobre ZN, que sería 1J o un J, ¿sí? O 1 a 90 grados, como lo quieran llamar. La tensión del neutro es igual a, ya, en forma rectangular me sale 0,431 más 7,32, hoy, perdón, 7,3276 J. Y en forma magnitud ángulo me sale, denme un segundo, 7,3276 y 7,34, un ángulo de 86,63 grados. ¿Sí? 7,34 a un ángulo de 86,634 grados. Unidades voltios. Ahora, eso no es lo que nos piden en el circuito, ¿no? Esto es básicamente como que un cálculo intermedio. ¿Por qué razón? Porque ahora, con los valores nodales, ya podemos sacar cada una de las corrientes, sabiendo cómo polariza cada una de las corrientes a su debida impedancia. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué me pedían? Me pedían las corrientes de fase, ¿no? No la del neutro, ya chévere. Entonces, vamos a hacerlo rapidito. Corriente de fase A no es nada más que el voltaje de la impedancia de esa fase, que sería tensión en el positivo, VA, menos tensión en el negativo, VN, partido la impedancia de fase. Perdón, corriente de fase B sería la tensión en la fase B menos la tensión en el neutro, partido la impedancia de Y, ¿sí? Si hay algún inconveniente con la fórmula, me avisan, ¿no? Tensión en la fase C menos tensión en el neutro, partido la impedancia de la Y. Y aquí solo hay que reemplazar. 100 a 0 grados menos 7,34 a un ángulo de 86,634 grados, partido esto de aquí. ¿Cuánto era esto? Ah, ya, 3 más 4J, ¿sí? Disculpen, 3 más 4J. Voy a copiar esto para no tener que volver a escribirlo. Solo cambiarle el valor de la fase A. Solo hay que cambiar aquí un valor de voltaje, por si acaso. Sí, ya lo vamos a cambiar, no se preocupen. Ahí, borramos este y borramos este. Lo único que hay que cambiar es la fase B y la fase C. Sí, para no complicarnos la vida, nada más. Sí. Aquí tenemos que colocar 75 a un ángulo de 180 grados. Recordemos que tener algo a un ángulo de 180 grados es como ponerle solo menos aquí y quitarle el ángulo, ¿no? Es una parte real, pero negativa, nada más. Y tener algo 50 a 90 grados es como tener 50J, nada más, ¿sí? Por si acaso. Bueno, entonces lo que nos va a quedar aquí son los valores de corriente IA, B, E y C. Que no se preocupen si los tengo calculados, ¿sí? No nos vamos a demorar por eso. Sí, sí los tengo calculados, sí. Más veces todo, ya. Esto me va a dar 19,967, bueno, 76, a un ángulo de menos 57,3391 grados. Unidades, amperios, porque aún no estamos trabajando en valores por unidad. Sí, ojo siempre con las unidades, porque el ingeniero sí baja puntos cuando se equivocan a un valor en por unidad, le ponen amperios o voltios y ahí sí les baja puntos. Sí. También tengan cuidado con hacerlo enojar, porque si no, les va a tomar algo complicado. Bueno, aquí tenemos 8,53, 53,49. A un ángulo de 37,4486 grados. Unidades amperios. Y ya está el literal A resuelto. Si nos damos cuenta, el literal A no era muy complicado, pero era un poquito laborioso, sobre todo por la parte de los cálculos fasoriales. ¿Sí? No sé si sale la misma respuesta. Bueno, sí sale la misma respuesta. Sí sale la misma respuesta, solo que yo no la puse en forma rectangular.
¿sí? Si quieren la coloco en forma rectangular, que sí la tengo, ¿sí? No se preocupen, aquí la calculadora me está dando todos estos cálculos. Sale 10.7759 menos 16.8103 J. ¿Sí? Unidades amperios. ¿Sí? No se preocupen que sí la tengo la respuesta, ¿sí? Aquí sale menos 10.2241 más J, 11.1897 amperios. ¿Ya? Y aquí tenemos 6.7759 más J, 5.1897 J. ¿Ya? Y listo. Ya está la respuesta. ¿Sí? Me parece que esos son los mismos que están aquí. Déjenme comprobar rapidito. Sí, son parecidos. Sí, está bien. Entonces, vamos ahora al literal B, rapidito. Me dice, calcule las corrientes de línea, perdón, de la fase A, B y C, lo mismo, utilizando ahora componentes simétricas. Bueno, ahora, el cálculo con componentes simétricas no es complicado, en realidad, pero sí es un poquito laborioso por la forma matricial, sí, por la forma matricial de este cálculo, ¿ya? Entonces, vamos a copiar rapidito los datos. Sí, a ver, no, esperen un ratito. Vamos a copiar todo esto rapidito para poder analizar, ¿ya? Ahí, ya. Denme un segundo, por favor. Ahí, ya. En el literal B, lo que vamos a hacer es esto. Me dicen calcule ahora esas corrientes, pero utilizando componentes, simétricas. Entonces, lo que vamos a hacer es primero calcular las corrientes en el dominio de las secuencias. ¿Sí? La vamos a calcular primero ahí. Sabiendo que estas corrientes en el dominio de la secuencia, ojo, aquí ya voy a utilizar directamente el modelo, porque es un modelo, digamos que el modelo que me están dando de la carga es una carga trifásica balanceada con impedancia del neutro. Es el modelo ideal que tienen las ingenierías diapositivas. Aquí sí pueden utilizar la matriz que les dio. Acuérdense, bueno, tenemos que encontrar esto primero y luego, a partir de esto, encontrar las corrientes de fase. ¿Sí? Disculpen, me estoy adelantando un poquito. Sabiendo que las corrientes de fase no son nada más que la matriz A multiplicada por las corrientes de secuencia. Perfecto. Ahora, ¿cómo hallo esto de aquí? Que es mi primer objetivo. ¿Qué hago? Bueno, recuerdo que en el equivalente, en el circuito, perdón, en las expresiones, en el equivalente de secuencias de la carga conectada en estrella, tenemos que el voltaje de secuencia 0, 1, 2 era igual a ¿qué cosa? Aquí había una matriz, ¿sí o no? Una matriz que me pedía encontrar el circuito equivalente, me permitía, perdón, encontrar el circuito equivalente de secuencia, ¿ya? Aquí era igual esta matriz. Esta matriz ya la pueden aplicar. Como este modelo que me dan, ojo, perdón, disculpen, como este modelo de carga que me dan es el mismo que está en las diapositivas, sí pueden aplicar el modelo que les da el ingeniero. El modelo de la matriz era ZY más 3 veces la impedancia del neutro. Aquí era ZY y aquí era ZY, si mal no recuerdo. ¿Sí? Si me estoy equivocando en el modelo, me avisa. ZY, 0, 0, 0 y 0. Ya, perdón. Hay. Y esto multiplicado por la matriz de corrientes o el vector de corrientes, y 0, y 1 e y2 a través de esa impedancia en Y. Ahora, ustedes dirán, bueno, ¿y a mí para qué me sirve eso? A ver, estos voltajes yo los puedo calcular, ¿sí o no? Yo sé de antemano que los voltajes de secuencia 0, 1 y 2 no son nada más que el producto de la matriz A multiplicado por los voltajes de secuencia, bueno, los voltajes de fase, perdón. La matriz A inversa, perdón, aquí me he equivocado, A inversa multiplicado por BA, BB y BC. ¿Sí o no? Ya, eso yo lo puedo calcular. Ya, entonces, yo puedo despejar de esta fórmula esto de aquí, que es mi única incógnita, porque esto de aquí ya lo tengo. ¿Sí o no? Puedo despejar de ahí. ¿Qué hago?
multiplico en ambos lados por esta matriz inversa. Al multiplicar de este lado por esta matriz inversa, me va a quedar, ¿cómo se llama? La matriz de identidad, que asumamos que es como multiplicar por 1. Entonces me va a quedar directamente esto. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer rapidito esto. Y me va a quedar de este despeje, ya les voy a colocar directamente cómo queda, ¿sí? Si se pierden en algún punto me avisan. Corrientes I0, I1 e I2 va a ser igual a, ¿qué va en primer lugar? Va primero esta matriz, pero invertida, ¿no? Más 3ZN. Aquí es 0, 0, ZY, ZY, 0, 0, 0 y 0. Y a la menos 1, perdón, ¿sí? Invertida, ¿no? Multiplicado por el fasor de voltaje de secuencia. La matriz A a la menos 1, si quieren la matriz la coloco ya desarrolladita, 1, 1, 1, A al cuadrado, A al cuadrado. Un segundo, por favor, ahí. Ya, aquí A. Y aquí me equivoqué. Aquí es 1, ¿no? Sí, disculpen, ahí. Y aquí serían los voltajes BA, BB y BC. ¿Sí? Reemplazando un poquito los valores, aquí ya es cuando el cálculo se vuelve un poquito pesado. Aquí me olvidé, aquí es a la menos 1, ¿no? ¿Sí? Aquí ya es cuando el cálculo se vuelve un poquito pesado y ya nos vemos obligados a utilizar MATLAB o una calculadora decente. En caso, utilizo MATLAB porque no tengo una calculadora decente, pero bueno. Entonces, aquí tenemos I0, I1 e I2. Esto va a ser igual a, bueno, aquí tenemos que colocar cuánto vale ZY. Vale 3 más 4J. Y este ZN vale un J. Multiplicado por 3, 3J. Más el 4J, 7J, ¿sí o no? 3 más 7J me queda aquí. Aquí me queda 4J y aquí me queda 4J. ¿Verdad? 0, 0. Uy, perdón. 0, 0, 0, 0 y 0. Esta matriz invertida multiplicado por la matriz. Bueno, esta matriz simplemente la voy a colocar así para no colocar tantos 1 a 120 grados porque ya quedaría muy tedioso, ¿no? A la menos 1. Y aquí ya me falta colocar solo los fasores de voltaje, que no me acuerdo cuáles eran. Aquí los tengo anotados. Sí, los tengo anotados. Denme un segundo para copiarlos de aquí. Los tengo anotados en una hoja. Sería 100 a 0 grados, 75 a 180 grados. Y aquí 50 a 90 grados. ¿Ya? Y esta multiplicación, pues se las encargo. Mentira, la hace MATLAB. ¿Sí? No se preocupen, háganla con MATLAB, háganla con una calculadora en línea, lo que ustedes quieran, ¿no? Solo no la hagan a mano. ¿Sí? Que sería trabajo por gusto, ¿no? Un trabajo laborioso por gusto. Pero esto de aquí nos va a dar, si tengo la respuesta por si acaso, sí, no se preocupen, 2.42 ya. Entonces, en el caso de la secuencia 0 me va a dar esto. 2.4425, perdón. 4425 menos 0,1437J. Acá me va a quedar 2.4346 menos 13.2408J. Y acá 5.8987 menos 3.4259J. No, perdón, amperios. Sí, disculpen. Ahí, amperios. Ya. Y ahora, rápidamente, sacamos que las corrientes de secuencia, perdón, las corrientes de fase IA, IB e IC no van a ser nada más que el producto de la matriz A, que sería 1, 1, 1, 1, 1, A al cuadrado, A y A al cuadrado, multiplicado por estos fasores, que sería 2.4425
menos 0,1437J, 2.4346 menos 13.2408J, 5.8987 menos, si no me equivoco, si aquí es menos, disculpen, no se ve bien, menos 3.4259J. ¿Sí? Y esto va a ser igual a... Ha sido un trabajo laborioso, pero sí nos da la respuesta, ¿sí? No se preocupen. Nos va a dar, voy a poner solo el valor en magnitud, 9676, y aquí sería 15.1572, ¿sí? O sea, magnitud y fase, ¿no? Por si acaso, 8.5349. Tal vez las magnitudes no den tan parecidas como las que nos dieron arriba, pero es por las cantidades decimales que yo he utilizado, ¿sí? No, algunas respuestas no las saqué directamente de MATLAB, sino que las saqué a mano y le puse poquitos decimales. Solo es por eso, ¿sí? Bueno, 132.4184. Y aquí es 37.4486 grados. Listo. Unidades a amperios. Ya, y aquí ya está la respuesta del literal B. En teoría, esta forma es más sencilla. Es más sencilla en realidad, tiene menos análisis, pero al principio, cuando no estamos muy acostumbrados, se podría parecer un poquito laborioso, ¿sí? Es más sencilla en realidad esta fórmula, ¿sí? Sobre todo cuando ya el sistema de potencia se complica un poquito, cuando ya es un sistema de potencia más grande, ¿sí? Pero igual, listo. Literal B, resuelto. Literal C. Me dice, realiza un diagrama fasorial de las corrientes corroborando las sumas componentes. Entonces, el literal C sí ya se los voy a dar resuelto porque dibujar un diagrama fasorial aquí es un poquito perderle tiempo, ¿no? Entonces vamos a darles a ustedes ya el diagrama fasorial. Y de hecho, pueden, no creo que el ingeniero tenga problemas si lo copian de aquí, de lo que les voy a dar, porque igual les voy a pasar el PDF esto. No creo que el ingeniero les dé problemas por eso, ¿sí? Porque si no, lo pueden hacer el diagrama fasorial con GeoGebra. Sí, creo que se llama GeoGebra. Lo pueden hacer en cualquier software, no necesariamente MATLAB. Yo lo hice en MATLAB, pero no tienen que hacerlo así, ¿no? Y aquí observamos la componente A, que por si acaso, vamos a copiar aquí. La respuesta que nos dio hace rato, bueno, aquí está. Esto de aquí, ¿sí? Vamos a tenerla en cuenta. Y son las mismas componentes que tenemos acá, ¿sí? Ahí están, ¿sí? Sacaditas. Perdón, esta es para la componente de la fase A. Tenemos la componente de secuencia 0, la componente de secuencia positiva, que es la naranja. Disculpen, aquí no lo estaba marcando, sí. A ver, tenemos la componente de secuencia 0, aquí, la componente de secuencia positiva, aquí, y la componente de secuencia negativa. ¿Sí? Una después de otra para sumar fasores, es como sumar vectores. Trazamos una línea desde la cola del primero hasta la punta del último, y eso es mi fasor A. Esto es la corriente y su A. ¿Ya? Lo pueden comprobar si quieren con las componentes, las tienen ahí arriba. Sí, no lo estoy comprobando por cuestiones de tiempo y porque quiero hacer el tercer ejercicio. Les voy a colocar directamente esta respuesta, ¿no? Pero si tienen alguna duda, no se preocupen, ¿no? Pueden preguntar. Les pasaría el código, pero no lo tengo. La verdad es que esto lo hice la semana pasada, entonces los códigos no los guardo, así que ni modo. ¿Ya? Entonces, aquí está la fase B. Lo mismo. Tenemos la secuencia denme un segundito. Bueno, básicamente son los de la secuencia 0, 1 y 2 también, solo que multiplicadas por a al cuadrado, dependiendo sea el caso, ¿no? Igual aquí están señaladas. Déjenme acercarme un poquito para verlo. Ya. La componente de secuencia 0 queda igualita, la naranja. ¿Dónde está? Aquí. Aquí está el origen y aquí está la componente de secuencia 0. Disculpen. Componente de secuencia 0. Luego sigue la componente de secuencia positiva multiplicada por a al cuadrado, así. Y luego sigue la componente de secuencia negativa multiplicada por A. Queda así. Entonces trazamos un fasor para acá y ya conectamos y tenemos el fasor I sub B. ¿Sí? Y para el I sub C, más de lo mismo. ¿Sí? No se preocupen por eso, solo estos gráficos son para que ustedes los analicen nada más. Ya tienen todas las componentes ahí arriba. ¿Sí? Solo analicen estos gráficos, ¿no? Que no es complicado. Solo les estoy dando un pequeño análisis para que ustedes lo hagan, para que ustedes hagan el resto, nada más. Ahí, lo elimine. Ya, esta sería para la fase C. Para la fase C,
lo que tenemos, lo mismo. Secuencia 0 queda igualita, es esta que está aquí. Ay, perdón. Secuencia 0 queda igualita, esta que está aquí. Secuencia positiva, simplemente es la misma secuencia positiva anterior, bueno, del inicio, multiplicada por A. Y la secuencia negativa es la misma secuencia negativa del inicio multiplicada por A al cuadrado. Y luego unimos la cola del primero con la flecha del segundo y me queda la corriente de la fase C. Y ya, sencillito, ¿no? No es muy complicado. Les repito, no lo hagan con MATLAB porque se va a demorar un poquito. Mejor háganlo con GeoGebra o directamente copienlas de aquí. ¿Sí? No creo que el ingeniero les diga que es plagio, si los copian todos, pero igual, no sé. Bueno. Ya, ese sería literal B, el problema 2. Si alguien tiene alguna pregunta, me avisa y si no, continuamos con el ejercicio número 3. ¿Sí? No hay dudas. Chévere. Entonces, vamos con el ejercicio número 3, que es también sencillo, pero tiene una que otra cosita que te pone a pensar. ¿Ya? A ver, este ejercicio es la razón por la que yo les digo que no se aprendan, o sea, que si quieren pueden aprenderse las demostraciones, el resultado de las demostraciones, pero también aprendan el por qué, ¿ya? No solo el resultado, ¿ya? También el por qué. ¿Ya? Entonces, este ejercicio, perdón, en el problema 3 tenemos los voltajes de línea a tierra, línea neutra, línea a tierra, no balanceados, se aplican a una carga en delta balanceada, ¿sí? Que tiene perdón, disculpen, vamos despacio, ¿sí? Vamos anotando el espacio, ¿sí? Tenemos estos datos. Un ratito, por favor. Ahí, ya. Voltajes de línea neutro, BA, BB y B sub C. ¿Sí o no? Ya, estos voltajes, los que tenemos son 100 a 0 grados, tenemos 75 a 180 grados, y 50 a 90 grados. Creo que es la misma voltaje de hace rato. Sí, creo, no me acuerdo. Bueno. Y me dice que la carga en delta es balanceada, es decir, que todas sus impedancias por fase son iguales y tiene una impedancia de perdón, no veo. Sí, J27. ¿Sí? Es una impedancia de tipo inductiva, puramente inductiva, ¿ya? En ohmios. Por si acaso, esto de aquí está en voltios. Recordemos que aún no hemos trabajado en valores por unidad. Sí, deberíamos hacerlo, pero como no me entran en una base, no importa, ¿ya? Ya, me dice realiza el diagrama de secuencias. Ya, en este caso, vamos a hacer un pequeño esquema. Ya, un pequeño esquema, un pequeño dibujito. ¿Sí? Vamos a hacer un pequeño dibujito porque vamos a necesitar dibujar en los dos. Bueno, solo en el segundo caso, en el literal B, vamos a necesitar dibujar. Pero vamos a hacerlo también en el literal A por amor al deporte, nada más. ¿Sí? Literal, perdón, fase A, fase AB, fase BC, y aquí sería la fase CA. Bueno, como sea. Sí, ahí, ya. Bueno, el dibujito no es el mejor, pero ahí está, ya. Aquí sería otra fase y por aquí tendríamos otra fase. Ya, listo. Fase A, fase B, qué sé yo, y fase C. Ya, aquí tenemos el voltaje BA, voltaje BB y el voltaje BC. ¿Sí o no? Ya. Tenemos impedancia Z delta, impedancia Z delta e impedancia Z delta. ¿Ya? Para el literal A. ¿Sí o no? Ahora, me dicen, realice el diagrama de secuencias. Entonces, el diagrama de secuencias, para realizar el diagrama de secuencias tengo que, bueno, primero saber cuál es ese diagrama, ¿no? Les voy a copiar directamente el que sale en la diapositiva del ingeniero, porque como es el mismo esquema, el mismo tipo de impedancia, balanceada, todas las impedancias son iguales, así, ya podemos en este caso sí, utilizar el mismo equivalente que tiene el ingeniero de las diapositivas, ¿sí? Denme un segundo para copiarlo, porque la verdad que no me había fijado que tenía que copiarlo ya, de aquí. Ya. Deme un segundo porque querría copiarlo con la matriz y todo, pero no hace falta. Sí. Denme un segundito, por favor. Ya lo copio y se los muestro, ¿no? Bueno, podría dibujarlo, la verdad, pero bueno, lo voy a copiar.
Este es el equivalente de secuencia. Denme un segundo para ajustar el tamaño. Ahí. ¿Ya? Ya. Ahora, ojo, este equivalente de secuencia que les está proporcionando el ingeniero es para un tipo de carga en delta en especial, la que tenemos nosotros ahorita. Carga en delta con solo impedancias en delta, ojo, sin ningún acoplamiento entre fases. Es decir, no hay acoplamientos entre fases, no hay por ahí alguna capacitancia entre fases ni nada. ¿Ya? Entonces, ese es para la delta ideal, por así decirlo. ¿Ya? Este me sirve para la delta ideal, nada más. Entonces, lo único que hago es directamente realizar el equivalente, ¿sí? El equivalente, como está ahí en la respuesta, simplemente está un poquito movido, ¿sí? Simplemente sería la impedancia, y aquí estaría abierto los terminales N y de referencia, ¿no? Y también sería terminal de referencia, y eso sería la impedancia de la delta partido 3, por si acaso. Uy, perdón, disculpe. Este es, aquí no hace falta que escriban solo red de secuencia 0, sino solo sec 0, secuencia 0, ¿sí? Y aquí ya reemplaza y les queda J9, ¿no? Porque Z de la delta vale J27, ¿sí? Si en algún momento voy muy rápido, me avisa, ¿ya? Para la secuencia positiva, bueno, secuencia positiva y secuencia negativa, si se dan cuenta, ya son exactamente lo mismo, ¿no? Son la misma impedancia, Z delta sobre 3, ¿verdad? Ya saben de dónde viene eso. Viene de, perdón, viene de transformar la delta a estrella y hacer el análisis que hicieron con la estrella original de arriba. Y bueno, ¿sí? Ya se saben eso, ¿no? Eso es lo que les pedí que debemos leer, ¿no? La demostración del ingeniero. Ya esto es secuencia positiva. Y para la secuencia negativa, pues literalmente es copiar y pegar, ¿sí? Esta es la ventaja de trabajar en esta pizarra, que en este caso solo es copiar y pegar. Ojo, esto se va a dar mucho en los ejercicios de aquí en adelante, que la red de secuencia positiva y negativa sean prácticamente iguales. Porque en las cargas, si no hay acoplamientos magnéticos, las impedancias van a ser iguales, en los transformadores, bueno, siempre van a ser iguales. En las fuentes, dependiendo del tipo de fuente, si no hay acoplamiento entre fuentes, también van a ser iguales los equivalentes positivo y negativo, y van a quedar dos circuitos equivalentes idénticos en secuencia positiva y negativa. Sí, pero igual, eso luego lo analizamos, no se preocupe, ¿sí? Solo es una premisa de lo que se viene, ¿ya? Y esta sería literal A, sencillito, ¿no? Literal B me dice, ahora, se considera una impedancia mutua, es decir, de acoplamiento, de J6 ohmios entre cada par de ramales adjuntos a la delta. Realiza el nuevo diagrama de secuencia. Y ahí es cuando empezamos. Chuta, se ve complicado, ¿no? Un poquito, ¿sí? Un poquito, no mucho. Vamos a dibujar la nueva delta. Ay, perdón. Denme un segundito, por favor. Desplazamos un poquito. Ya. A ver, no es tan complicado. Reconozco que sí es un poquito de analizarlo porque ya al principio no estamos muy acostumbrados a esto. Entonces, ahora lo que sucede es que vamos a tener dos bobinitas en cada fase. ¿Ya? Básicamente es eso. Dos bobinitas en cada fase. Son bobinas que van a representar el acoplamiento magnético. Ojo, fíjense que me están diciendo la reactancia del acoplamiento magnético. ¿Qué quiere decir? Que hay un flujo mutuo entre las fases de la impedancia en delta, más no hay un flujo propio. ¿Qué quiere decir? Que no voy a tener, que aquí no, estas reactancias, perdón, no van a tener una impedancia, qué sé yo, J1 ni nada. No, no van a tener una impedancia propia. Estas reactancias lo único que vienen a representar son el acoplamiento entre líneas, ¿sí? Solo las dibujo para eso, para representar el acoplamiento entre líneas, ¿sí? Yo me acuerdo que en su momento, cuando quise resolver el ejercicio, al principio no me salía porque yo estaba considerando que había una impedancia, una reactancia propia, qué sé yo, de J1 y una reactancia mutua de J6, que era lo que me decían, cuando en realidad aquí no hay que considerar ninguna reactancia propia, ¿sí? Solo hay flujo, digamos que solo hay flujo mutuo, no hay flujo disperso, ¿no? Eso les tuvo que haber enseñado, les tuvieron que haber enseñado en circuitos, ¿no? Por ahí el ayudante les tuvo que haber enseñado eso, ¿sí? Entonces, básicamente tenemos esto de aquí. Este es nuestro circuito equivalente, ¿sí? Bueno, yo voy a dibujar las fases A, B y C aquí para no complicarme la vida, nada más, para no hacer tanto cablerío, ¿sí? La mismo, BA, BB y BC, ¿sí? Ay, perdón, BC, ya.
Ahora, ouch, estas, ya les dije, estas bobinitas solo representan los acoplamientos. Solo están ahí para eso, en realidad, para representar el acoplamiento. Yo les recomiendo que hagan este dibujito cuando vayan a resolver este ejercicio de la tarea. Ya resuélvanlo por su cuenta también para que lo puedan, para que se den cuenta de cómo se hacía, ¿no? O si ya lo tienen, para que lo comprueben ahorita, ¿no? Y aquí tenemos la impedancia Z delta, que es igual a J 27 ohmios. Z delta igual a J 27 ohmios, ¿sí? Y aquí tenemos la impedancia Z delta igual a J 27 ohmios, ¿ya? Entonces, hasta ahí ya tenemos el nuevo esquema de circuito, ¿ya? Si nos damos cuenta, cada fase, voy a saltarlo con rojo, perdón, cada fase se encuentra acoplada a través de una bobina con las otras dos fases. Esta acoplada a través de esta bobina con la fase de acá y esta acoplada a través de esta bobina con la fase de acá. ¿Ya? Entonces tenemos dos acoplamientos por fase, ¿sí? Va a depender, acuérdense que en el acoplamiento, el voltaje que se le induce a estas bobinitas, ¿de qué depende? De la corriente en la otra bobina acoplada, ¿sí? Acuérdense de eso. Aquí no hablemos tanto de... Aquí, bueno, aquí me acuerdo que yo también tuve la confusión de tratar de buscar en dónde poner las marcas de polaridad para ver los signos de ese voltaje. No nos preocupemos por las marcas de polaridad, ¿ya? Vamos a asumir que esos voltajes siempre se van a sumar, ¿sí? Ya vamos a ver cómo hacer eso, ¿sí? No se preocupen. Ay, me estaba olvidando de algo. Algo me estoy olvidando. Ah, ya, me había olvidado de esto. Voy a dibujar con otro color las corrientes de fase, ¿ya? Pero antes voy a dibujar una cosita. Aquí, entre este punto y este punto, ¿qué voltaje tenemos? Voltaje B a B. Acuérdense, tenemos voltajes línea a línea. Entre este punto y este punto, ¿qué voltaje tenemos? Voltaje BBC, línea a línea. Y entre este punto, perdón, al revés. Entre este punto y este punto tenemos el voltaje BSA. ¿Sí o no? ¿Ya? Ahora, ¿qué corrientes están circulando en la delta? Pongámosle, bueno, sí, pongámosle este color, ¿qué importa? Ya, tenemos circulando en este sentido de corriente. La corriente IAB, ¿sí o no? Eso se lo tuvo que haber enseñado Franklin. Sí. O sea, aquí tenemos la corriente IAB. Aquí tenemos la corriente IBC. Y aquí tenemos de nuevo la corriente IBC. Y aquí tenemos circulando la corriente ICA. Y de nuevo circulando la corriente ICA. Ya. Hasta ahí ya hemos saturado el circuito de corrientes, pero ya identificamos todas las corrientes que van a influir en qué? En el acoplamiento magnético, ¿ya? Y ahora también sabemos cuáles son los voltajes que se ven desde los pares de terminales, los voltajes que están viendo cada una de las fases de las cargas. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tomar a cada una de las fases y le vamos a sacar, digamos que un circuito auxiliar, por así decirlo. ¿Se acuerdan del circuito auxiliar que utilizábamos en circuitos eléctricos? Básicamente eso. Vamos a sacar un circuito auxiliar, ¿sí? Sí. Ay, perdón. Ahí, ¿ya? Entonces vamos a sacar un circuito auxiliar. Digamos que tenemos el de la fase AB. ¿Y qué estamos viendo aquí? Voltaje VAB, ¿verdad? Y vamos a hacer aquí, ¿qué cosa? Una LVK, ¿verdad? Una ley de voltajes de Kirchhoff, ¿sí? Sabiendo que aquí está pasando la corriente IAB. Y que no solo tenemos el voltaje que esta corriente le induce a esta impedancia, sino que tenemos los voltajes que las otras corrientes les inducen a estas dos bobinitas, ¿sí o no? Entonces, el voltaje VAB, solución, voltaje VAB, ¿a qué va a ser igual? Me doy la mano ya. Al voltaje inducido en esta impedancia, positivo aquí, negativo acá, acuérdense, sería la corriente que pasa a través de ella, IAB, multiplicado por ¿qué? Por J, Z delta, perdón, disculpe, me equivoqué, por la impedancia Z delta. Me estaba adelantando, ¿sí? Ya. Ahora, perdón, a este Z de acoplamiento no le puse un nombre. Vamos a ponerle ZL. No, ZM, ¿ya?
ZM y le vamos a poner J6 ohm, ¿sí? Listo, ¿ya? Ya, entonces, vamos a tener ahora que sumarle, siempre sumarle los dos voltajes de acoplamiento. El primer voltaje de acoplamiento va a ser el que acopla la bobina, la fase AB con la fase BC. Entonces sería la corriente de la fase BC multiplicada por la impedancia de acoplamiento mutuo, ¿ya? Más el segundo acoplamiento es con la fase CA. Entonces sería la corriente de la fase CA, ¿sí? Multiplicada por la impedancia del acoplamiento mutuo. ¿Ya? Y así con todas las fases, BBC y BCA. ¿Sí? Básicamente siempre las demostraciones son así. Ley de voltajes de Kirchhoff, ley de corrientes de Kirchhoff y eso. ¿Sí? Les voy a poner la expresión ya directamente. Si tienen alguna duda respecto a cómo saqué todas estas expresiones, me avisan, ¿sí? Pero simplemente son leyes de voltaje de Kirchhoff y el patrón va a ser el mismo, ¿no? Aquí es Z de la delta. Y aquí es corriente CA por la impedancia, por la impedancia de acoplamiento. Corriente IAB multiplicada por la impedancia de acoplamiento. Corriente IBC multiplicada por la impedancia de acoplamiento. Y corriente ICA multiplicado por la impedancia Z de la delta. ¿Ya? Esto es para la fase CA. Ya. Y ahí ya he llegado al modelo que necesito para poder llevarlo al dominio de la secuencia, ¿sí? No me acuerdo qué me pedían, pero me pedían el modelo de este tipo de carga, ¿no? De este tipo de delta. Delta con doble acoplamiento en cada fase, ¿ya? Entonces lo que voy a hacer es básicamente despejar los voltajes línea a línea de secuencia, que básicamente esto de aquí, estos voltajes de aquí, bueno, esto que está aquí son la matriz de voltajes línea a línea en fases A, B y C, ¿sí o no? ¿Ya? Denme un segundo, por favor. Ay, en la espalda. Ya, ahora sí. Esto no es nada más que la matriz A multiplicado por los voltajes digamos, los voltajes línea a línea de secuencia 0, voltajes línea a línea. Yo les pongo AB, pero es línea a línea, ¿no? De secuencia positiva, voltaje línea a línea de secuencia negativa, ¿ya? Esto es equivalente a esto que está aquí, ¿sí? Sí, por si acaso. Esto es igual a, aquí me perdí, disculpen, ya vi. Aquí sería, saco las corrientes y solo dejo lo que está sumando, lo que está multiplicando las corrientes, ¿sí? Lo llevo a forma matricial nada más, ¿no? Ya se saben eso. Aquí es Z matriz, Z de acoplamiento, Z delta, Z de acoplamiento. Uy, perdón. Aquí es Z de la delta, Z de acoplamiento y Z de acoplamiento. ¿Sí? Y aquí multiplicando quedaría la matriz IAB. Aquí tengo un conflicto. Bueno, igual voy a tener que escribirlo, así que no importa. Lo voy a dejar así. IBC e ICA. Ya. Ya saben que esto no es nada más que los vectores BAB, BBC y BCA, ¿sí? Que llevados al dominio de la secuencia se convierten en esto, ¿ya? No se preocupen, vamos a seguir despejando, ¿sí? Solo estoy haciendo la demostración porque eso es lo que nos pide el ejercicio, ¿sí? Aquí tratan de ser un poquito más rigurosos, o sea, tratan de hacer un poquito más de procedimiento, como lo estoy haciendo yo, porque luego cuando vayan a querer estudiar, a lo mejor se les olvida cómo hicieron una parte y como no tienen todo el procedimiento, se confunden, ¿no? Tratemos de ser un poquito más rigurosos aquí, ¿ya? Entonces, aquí, esta corriente, bueno, esto lo voy a borrar, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque esta corriente yo la puedo separar ¿en qué? En la matriz A multiplicada por las componentes de secuencia de corriente, ¿no? Corriente de línea a línea en secuencia positiva y corriente de línea a línea o corriente de línea en secuencia negativa, ¿sí? Esto de aquí, esto que está aquí, no es nada más que este desfasor de corrientes. ¿Ya? Ya estoy llegando ya a la respuesta. ¿Qué hago?
Bueno, lo que tengo que hacer es ahora quitar esto de aquí, a este factor. ¿Cómo hago? Multiplico a ambos lados por la matriz A inversa. ¿Sí? Y ustedes dirán, bueno, aquí se hace la matriz de identidad y me queda solo esto. Y aquí no también. No, porque primero estamos haciendo esta multiplicación y luego la multiplicación de acá. ¿Sí? Acuérdense que las matrices no aplica que esto por esto es lo mismo que esto por esto y luego esto. No, no se aplica esa propiedad. ¿Sí? La propiedad conmutativa, si no me equivoco. Ya, ahí no se aplican las matrices. ¿Sí? Recuerden eso. Esto de aquí, bueno, ya me queda la identidad y ya me queda el modelo B a B de secuencia 0, B a B de secuencia positiva y B a B de secuencia negativa. ¿Sí? Y esta multiplicación de aquí, eh, a ver, esto de aquí es J27, acuérdense, y esto de aquí es J6. ¿Sí? Hay que llenarlo en todos lados, pero no lo voy a hacer porque en realidad, bueno, ya que hagámoslo. Vamos a dejar el ejercicio bien explicadito para los compañeros que no pueden hacer aquí, que lo puedan ver, ¿no? Aquí es A al cuadrado, esta es la matriz A invertida, multiplicado por la matriz Z, que es J27, J6, 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 J27, J6, J6. Si se trata de una lección, hágalos directo, no estén poniendo tanto procedimiento, traten de hacerlo bastante directo, ¿sí? El ingeniero no les baja puntos por eso, ¿sí? Por lo menos a mí no me baja puntos por hacer los cálculos directos, ¿no? Entonces, no creo que les baje, ¿sí? Bueno, A y A al cuadrado, ¿sí? Esto solo es una demostración, ¿ya? Y aquí tenemos ya ahora sí las corrientes I a B, todas son corrientes I a B, no son corrientes de línea. Secuencia 0, 1 y 2. Y ya, ahora sí, lo que nos pide el ejercicio es hacer esta multiplicación matricial. Acuérdense, primero esto por esto y luego multiplican por la otra matriz, ¿sí? En ese orden. ¡Auch! Me duele. Lo que nos va a quedar una vez que hagamos eso, por fin, B a B de secuencia 0, B a B de secuencia 1 y B a B de secuencia 2, nos va a quedar por fin esto de aquí. Esto me queda 39J, 21J y 21J. 0, 0, 0, 0, 0 y 0. Y una vez que tenemos eso, ya lo llevamos a la forma de circuito, ¿no? Vamos a multiplicar para que lo puedan ver un poquito mejor, ¿sí? B a B, el equivalente de secuencia 0, básicamente sería 39J, una impedancia, multiplicada por la corriente I a B de secuencia 0. El equivalente de secuencia positiva es lo mismo, una impedancia, 21J, multiplicada por la corriente equivalente de línea de secuencia positiva. Y el equivalente de secuencia negativa no es nada más que 21J multiplicada por la corriente, perdón, IAB de secuencia negativa. Entonces, en los circuitos ya me quedaría esto. Para la secuencia 0, esto de aquí. ¡Auch! Recordemos que el equivalente de secuencia 0 siempre, sí o sí me tiene que quedar abierto. ¿Por qué razón? Porque estamos hablando de que lo transformamos a una Y no aterrizada, ¿no? Bueno, aquí tendríamos el voltaje B de secuencia 0, corriente I de secuencia 0, y ahora sí ya podemos utilizar el mismo circuito equivalente, que sería los 39J partido 3, ¿sí? Y esto es igual a 13J, ¿ya? El circuito equivalente de secuencia 1 ahora sí ya podemos utilizar el circuito equivalente que analizamos hace rato, que sería B1, aquí sería I1,
Y aquí sería, bueno, S21J partido 3. Y este sería 7J. Esto es en secuencia 0, secuencia positiva y en secuencia negativa. Entonces, ahí, ahora sí, sacamos el circuito equivalente de secuencia negativa, que básicamente es lo mismo de secuencia positiva, porque coinciden las reactancias de secuencia, ¿sí? Nada más por eso. Aquí sería 21J partido 3 igual a 7J. ¿Ya? Esto ya nos habría dado directo si hubiésemos utilizado la transformación a estrella aquí, pero traten de hacer una transformación a estrella aquí considerando esto. Sí, es por eso. Tenemos que llegar primero a esta impedancia equivalente y luego a este modelo de impedancia equivalente aplicarle esto que está aquí. Sí, esto que está aquí. Sí, porque este modelo de impedancia equivalente, ¿a qué se parece? Al modelo al que llegaron hace rato, al modelo que llegaron cuando era la delta sin acoplamiento. Es el mismo modelo, solo que un poquito cambiado. Sí, es como que encontraron estas de aquí. Denme un segundito y les muestro. Es como si hubiésemos hallado cuánto van a valer con esta nueva configuración estos valores. Sí, denme un segundito, por favor. Aquí. Es como si hubiésemos encontrado cuánto van a valer estos valores de aquí. Sí. ¿Ya? Y a estos valores le estamos aplicando el cambio que dice el circuito. ¿Ya? Solo es eso. ¿Alguna duda? ¿Algo no ha quedado claro? Todo claro. Ya, chévere. Bueno, básicamente de eso se trata todo lo de, bueno, todo lo que vamos a ver el día de hoy. Por si acaso, la respuesta que está ahí en el libro, perdón, la diapositiva, no, en el literal B, no es la que les tiene que salir. De hecho, les tiene que salir esta respuesta, ¿sí? El literal B está hecho para que les salga diferente. Cuando hay un acoplamiento, por lo general, ya las tres fases no se parecen, sino que la secuencia 0 es distinta a la de secuencia 1 y secuencia 2, ¿sí? Eso es lo que les trata de demostrar el ejercicio. Cuando hay acoplamiento, cambia una de las secuencias, ¿sí? Por si acaso, esa respuesta que está ahí está mal, ¿sí? El ingeniero a veces tiene esos errores, no se preocupen. Igual, él se los reconoce, ¿no? ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Algo no les ha quedado claro? Buena pregunta, Ken, pero Sí, en esta parte de este ejercicio sí está todo claro. Lo que es el ya. ejercicio 2.4, lo que es que ahí ocurre exactamente lo mismo. Te dan, pero la cosa es que ahora están conectadas en estrella. Entonces mi consulta es acerca de cómo sería el modelo, o sea, dibujar la estrella, pero con las impedancias mutuas. Ya la dibujo, dame un ratito, ¿ya? Sí, porque ahí creo que es Ya, exactamente lo mismo que hay que hacer. ya. Dame un segundito, por favor. A ver, una carga trifásica balanceada en Y con impedancia J8, 24 de impedancia impedancia mutua entre dos fases, suministro de una fuente de potencia trifásica, los voltajes neutros, ya, determine A la matriz de impedancia de secuencia de carga. Sí, es exactamente lo mismo. En realidad, lo que tú tienes que hacer ahí es, a ver, vámonos a dame un segundito, por favor, que tengo que responder un mensaje y ya continuamos, ¿sí? Ya, disculpa la interrupción. Ahora sí, sí, es correcto lo que tú dices. Es lo mismo, solo que con Y. A ver. Dame un segundo. Ahí. Ya. Entonces, lo que tú tienes que hacer es. Ay, perdón. Ya, ahí. Tienes las dos bobinitas, la impedancia ZY y la otra bobinita. ¿Sí? Lo mismo. Otra bobinita, impedancia ZY y acá otra bobinita. ¿Sí? Acá tenemos otra bobina, la impedancia ZY balanceada. Uy, perdón. Impedancia ZY balanceada. Y acá tenemos la otra bobinita. ¿Ya? Tenemos la fase B, fase A y fase C. Ahora vamos a tener corriente IA, corriente IB y corriente
y C. Entonces, ¿qué sucede? Vamos a tener aquí BA, BB y BC. ¿Sí o no? Ahí todo está claro. Bueno, básicamente tenemos eso. ¿Qué sucede? Que como hay acoplamientos, vamos a tener, bueno, aparte de la ZY, 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 vamos a tener acoplamientos entre las bobinas, ¿sí o no? A través de una impedancia ZM. Acá y acá. ZM, ZM. ¿Sí o no? Entonces, lo único que tenemos que hacer es tener el mismo modelo. BA es igual a la corriente IA multiplicada por la impedancia de la Y. Pero ahora tenemos que sumar los voltajes de acoplamiento. Sería la corriente B por la reactancia de acoplamiento con la fase B, ZM, más la corriente C por la reactancia de acoplamiento con la fase C. BB, solo que ahora son con voltajes línea neutro, nada más. Que sería IA por ZM más IB por ZY, perdón, ZY, más IC por ZM. BC viene a ser lo mismo. IA por ZM más IB por ZM más IC por ZY. Y ahí nada más hay que sacarlo. O sea, en forma matricial, hay que hacer el mismo procedimiento que hicimos hace rato y voy a colocar lo que te quedaría. Te quedaría B1, B2 y aquí te quedaría el mismo procedimiento. Matriz A invertida, a la menos 1, multiplicado por, aquí te quedaría ZY, ZM, ZM, ZY, ZM, ZY, ZM, 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 y aquí te quedaría multiplicado por la matriz A, es igual a el fasor de corrientes y de secuencia 0, y de secuencia positiva, y de secuencia negativa. Y al realizar esta multiplicación, tienes la matriz de impedancia en el dominio de las secuencias. ¿Sí? ¿Sí quedó claro eso? Eso era lo que me preguntabas. Sí. Ya, y sí te va a quedar la respuesta que está ahí, me parece, ¿ya? Igual si no queda, me avisas. Igual este ejercicio sí lo vamos a resolver en la siguiente ayudantía, no te preocupes, ¿ya? Gracias, Kenneth. Gracias a ti. Cuídate. Entonces, ¿tienes alguna otra pregunta? ¿Algo más? ¿No? No, de ahí ya está todo claro. Ya, listo. Entonces vamos a dejarlo hasta ahí por el día de hoy. Ya, listo. Gracias por asistir. Cuídate. Dale, Kenneth, cuídate.